Esta es una especie de transición, tal vez no transición, sino de intermedio antes de iniciar una nueva serie. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones, una serie de exposiciones del libro, muy probablemente del libro de Apocalipsis. Así que todos están invitados a venir a la iglesia, a adorar al Señor y por supuesto a adorarle escuchando su palabra. Así que Dios mediante, próximo domingo vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de acuerdo o según Lucas, capítulo 24, versículos 13 hasta el 35. Debo decirle también que no he de hacer una exposición, digamos, exhaustiva hasta donde es posible tal cosa de este pasaje. No voy a abordar todos y cada uno de los puntos que encontramos en el pasaje. En ese sentido quizás se sienta más como una homilía que como un sermón expositivo. Pero bueno, sin importar si es un sermón como tal o una homilía, yo espero y oro que lo que usted va a oír sea una exposición fiel de lo que la palabra de Dios dice. Y para ello entonces vamos a orar. Señor Dios, queremos darte gracias en el nombre de Jesús porque tú planeaste que nosotros pudiéramos estar reunidos este día en este lugar y tú determinaste que pues este sea el pasaje de tu palabra que habríamos de escuchar. No estamos aquí por casualidad, tú nos trajiste con un propósito y te rogamos entonces, Señor, que tú puedas obrar verdadera transformación en nuestros corazones. Quizá algunos de nosotros venimos a este lugar con preocupaciones, con corazones apesadumbrados, experimentando cierta perplejidad por lo que estamos viviendo. En fin, Señor, tú sabes cómo cada uno de nosotros hemos venido a este lugar. Te rogamos entonces que por obra de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra puedas transformar nuestros corazones y podamos irnos de este lugar con corazones que arden de gozo. Pues te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no necesito recordarle, porque usted lo sabe por experiencia, que la vida está llena de desilusiones. Para unos más que para otros. Para algunos la vida ha sido una serie de desilusiones. Para otros quizá la vida no ha sido una serie de desilusiones, pero sí en algún momento en sus vidas han enfrentado desilusión. Y usted lo sabe, desde las cosas más triviales, como por ejemplo el ordenar algo por Amazon o por Mercado Libre. Usted entró al sitio web y vio un objeto, un producto que le llamó la atención, le gustó muchísimo, puso su orden y estuvo esperando con expectación cuando llega entonces el servicio de mensajería y le entregan el paquete. Usted se da cuenta de que le entregaron una cajita. Usted esperaba una caja grande y le entregaron una cajita. Y abre usted el paquete y lo que usted esperaba fuera de ciertas dimensiones resulta que es de este tamañito, ¿no? Y entonces pues viene la desilusión y la frustración tal vez porque no se cumplieron nuestras expectativas. Nos puede pasar lo mismo cuando nos recomiendan un restaurante o una película, una serie de televisión. Vaya, no cumple nuestras expectativas y experimentamos cierta medida de desilusión. Pero también pudieran ser cosas un tanto más serias. Probablemente todos los casados aquí en mayor o en menor medida experimentaron desilusión, cierta medida de desilusión, porque su esposo, después de todo, no fue el príncipe azul que usted estaba esperando. Más bien se parece a Shrek, no tanto al príncipe que usted estaba esperando. Y viceversa, la princesa tal vez
luce más como Fiona, se parece más a Fiona, para aquellos de ustedes que saben quién es. Cierta desilusión allí. Desilusión con el trabajo, desilusión con la escuela, desilusión con la familia, etcétera, 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 etcétera. Pero también es muy probable que algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida hayamos experimentado desilusión con respecto al Señor Jesucristo. Quizá usted en algún momento de su vida experimentó cierta medida de desilusión. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús no resultó ser lo que usted esperaba, o porque Jesús no hizo lo que usted esperaba que hiciera. Jesús no le dio lo que usted esperaba que le diera. Jesús no remedió lo que usted esperaba que remediara. Jesús no sanó lo que usted esperaba que sanara, y así por el estilo. Pero si usted ha experimentado desilusión con respecto al Señor, bueno, no está solo. De hecho, Lucas nos habla de 2 discípulos de Cristo que estaban precisamente enfrentando, o más bien experimentando desilusión con respecto a Jesucristo. Tenían muy altas expectativas con respecto a Jesús. Tenían sueños, grandes sueños, los cuales fueron reducidos a 1000 pedazos, fueron hechos añicos. Y así entonces estos 2 discípulos estaban experimentando una profunda tristeza, dolor y, por supuesto, como dije, desilusión. Ahora bien, algo ocurrió en la vida de estos discípulos que permitió, si usted quiere decirlo de esta manera, que ellos experimentaran transformación, que experimentaran la transformación de su corazón. Y específicamente, sus corazones fueron transformados de corazones apesadumbrados, corazones desconsolados, corazones desilusionados, a corazones que ardían de gozo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Usted se preguntará. Precisamente esta mañana vamos a aprender a través de lo que Lucas nos narra. ¿Qué fue lo que ocasionó? ¿Qué fue lo que produjo tal transformación en la vida de estos discípulos desilusionados, apesadumbrados, tristes y desconsolados? Pero al mismo tiempo vamos nosotros a aprender qué es aquello que puede transformar nuestros corazones. Como dije en la oración, tal vez usted vino este día con congojas, con cargas. Vino usted enfrentando frustración, vino desilusionado, vino usted hasta tal vez enojado, vino usted con ansiedad. ¿Por qué? Porque ha estado usted enfrentando situaciones en su vida que le han hecho cuestionar su fe en Cristo y que, por supuesto, también quizá estén produciendo cierta desilusión con respecto al Señor Jesucristo. Ahora, si este es su caso, usted necesita escuchar lo que Lucas nos dice aquí. Tal vez usted diga, no tengo ese problema. Yo no vengo desilusionado, pero usted conoce a alguien. Puede ser un familiar, puede ser su cónyuge, pueden ser sus hijos, pueden ser sus nietos, pueden ser algún compañero de trabajo, algún compañero de la escuela. Quizá conocemos a alguien, ¿sí?, que está experimentando en su vida desilusión, sueños rotos, etcétera. Bueno, si ese es su caso, también conviene que usted escuche lo que Lucas nos dice el día de hoy. Y precisamente nosotros vamos a aprender una verdad muy importante a la cual vamos nosotros a responder por obra del Espíritu Santo. Y la verdad es esta. Y tiene que ver con aquello que es lo único que puede
obrar un cambio genuino, verdadero y duradero en nuestros corazones. Y me refiero a lo siguiente. Me refiero a que nuestros corazones solamente pueden ser transformados al creer en las Escrituras. Nuestros corazones solamente pueden ser transformados al creer en las Escrituras. Y porque eso es verdad, entonces nosotros somos llamados precisamente el día de hoy a creer lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cómo nos muestra este pasaje esta verdad? ¿Cómo podemos ver esta verdad en el pasaje de Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35? Bueno, Lucas nos enseña esta verdad dirigiendo nuestra atención a tres aspectos de lo que ocurrió. De lo que ocurrió en este viaje de Jerusalén a una pequeña villa llamada Emaús. Un viaje en el que dos discípulos fueron transformados. Usted también se encuentra no en un viaje a Emaús, pero usted está en el camino de la vida, usted está en su propio viaje y también oro que usted pueda ser transformado el día de hoy. ¿Cuáles son estos aspectos? Bueno, en primer lugar, para dar cierta continuación o continuidad a lo que escuchamos la semana pasada en el domingo de resurrección, también le voy a dar 3 R's el día de hoy. Vamos a ver en primer lugar la razón por la cual estos dos discípulos estaban tristes, desconsolados y desilusionados. ¿Sí? Vamos a ver cuál fue el remedio para su condición, para su tristeza, para su desconsuelo, para su desilusión. Y vamos a ver cuál fue el resultado de ese remedio. Así que comencemos entonces en primer lugar con la razón de su tristeza. Usted puede tener varias razones el día de hoy si es que está triste, si es que está desconsolado, acongojado, perplejo, frustrado, desilusionado, etc. Usted puede tener varias razones. Pero ¿cuál fue la razón de la tristeza o para la tristeza de estos discípulos? Vamos a ver la palabra de Dios, comenzando en el versículo 13. Se nos habla de dos discípulos que el mismo día, dice Lucas, ese mismo día, ¿qué día? El día de la resurrección de Cristo. Ya por la tarde, entrando la noche, estos discípulos estaban dirigiéndose a una aldea llamada Emaús. Emaús se localizaba aproximadamente a unas 7 millas, que será 12 kilómetros por ahí, más o menos, de Jerusalén. En términos de la persona promedio, el viaje entonces de Jerusalén a Emaús tomaría unas 2 horas, más o menos, si tomamos en cuenta a la persona promedio, en lo que tarda en caminar 1 metro, etcétera, ¿no? Bueno, 2 horas más o menos llevaría el viaje, no era una distancia larga. Y entonces ellos iban hablando, nos dice Lucas, acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y mientras que hablaban de estas cosas, nos dice el escritor, que un extraño se les unió. Ahora nosotros tenemos el beneficio, porque estamos leyendo esta historia, tenemos el beneficio de saber, el narrador nos dice que ese extraño no era otro sino Jesús. Ahora bien, lo que llama la atención es que ellos no le reconocieron. ¿Y por qué no le reconocieron? Porque nos dice claramente aquí, versículo 16, que los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. ¿Cómo lo hizo Jesús? No lo sé. No se nos dice, no se nos especifica. Cualquier sugerencia sería mera especulación. Algo hizo el Señor para que ellos no pudieran reconocerle. Ahora, esto es muy importante. Jesús hizo esto a propósito. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, escuche qué es lo que sucede aquí. Jesús se les une y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Versículo 17, mientras caminan. ¿Y por qué están tan tristes? Note usted, por favor, lo que Jesús está haciendo aquí. Él llama la atención a la tristeza que ellos estaban experimentando. Y entonces ellos responden, se conoce, como diríamos, ¿verdad? Se conoce que no has checado tu face, ¿verdad? O sea,
Se conoce que no has estado en Twitter. ¿Eres el único? ¿Eres el único en Jerusalén? ¿Eres el único que no sabe lo que ocurrió? Y me encanta lo que dice Jesús. Cuando ellos dicen, ¿eres el único que ignora estas cosas? Y Jesús dice, ¿qué cosas? Jesús entonces hace algo más aquí. Hace que ellos puedan expresar con sus propias palabras lo siguiente. Dice así, versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes estas cosas? Jesús dice, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Noten, por favor, ellos reportan a Jesús, ¿sí?, lo que aconteció. ¿Okay? Y también reportan a Jesús lo que habían escuchado acerca de la resurrección de Cristo. Pero aún así, ellos estaban desconsolados, estaban tristes, estaban desilusionados. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la razón? Jesús mismo nos da a entender cuál era el problema más profundo cuando Jesús dice lo siguiente en el versículo 25. Jesús les reprende y dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuál era la razón entonces? Incredulidad hacia las Escrituras. Incredulidad a la palabra de Dios. Ciertamente pudieran enlistarse toda clase de razones, pero la razón más profunda para la carencia de gozo, para la desilusión que ellos tenían, era que no creían realmente en las Escrituras. Ahora, estos son dos discípulos y amaban a Jesús ciertamente. Sin embargo, quiero que ustedes noten algo muy importante aquí. Les dije al principio que la desilusión tiene que ver con las expectativas, con las expectativas que uno tiene. Y noten algunas cosas que estos discípulos dicen. Primero que nada, podemos notar que ellos tenían expectativas incorrectas con respecto al Redentor y tenían expectativas incorrectas con respecto a la redención. Nótelo, por favor. Dice así, versículo 19, dice así. Ellos le dijeron, cuando preguntó Jesús, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Note usted la idea incorrecta que estos discípulos tenían acerca de Jesús. ¿Cómo describen a Jesús? ¿Qué es lo que ellos llaman a Jesús? Ellos dicen cosas acerca de Jesús Nazareno, varón profeta, profeta poderoso en obra y palabra. Ahora bien, ¿fue Jesús, era Jesús, es Jesús profeta? Por supuesto que sí. Pero Jesús no es un mero profeta. Y a pesar de que estos discípulos habían escuchado a Jesús, habían convivido con Jesús, habían sido enseñados por Jesús, aún después de la crucifixión y de la resurrección del Señor, todavía seguían teniendo ideas equivocadas acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y en la Semana Santa, el Domingo de Ramos, hablamos acerca de esto. Pero permítame recordarle una vez más que es posible ser alguien que ha estado en la iglesia por mucho tiempo y aún así tener ideas equivocadas acerca de quién es Jesús. Y sobre todo
ideas equivocadas acerca de qué es lo que Jesús vino a hacer. Noten ustedes qué es lo que dicen ellos aquí. Varón, profeta poderoso en palabra, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, versículo 20, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, ahí está la expectativa. ¿Qué es lo que ellos esperaban? ¿Qué expectativa tenían? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos la redención, pero ellos entendían redención en términos de ¿qué? En términos de mera liberación de un poder político y militar opresor. Ellos entendían la redención en esos términos geopolíticos. Ahora, nosotros también, como estos dos discípulos, pudiéramos estar sobrecogidos, llenos de frustración y desilusión. Hemos puesto nuestra confianza en Cristo, creímos que Jesús era el Mesías, le entregamos nuestra vida y demás. Pero yo esperaba que Jesús hiciera esto. Esperaba que Jesús sanara mi enfermedad. Esperaba que Jesús me ayudara a salir de los problemas en los que estoy metido. Yo esperaba que Jesús salvara mi matrimonio. Yo esperaba que Jesús salvara y sanara a mi familiar que está muy enfermo. Yo esperaba esto de Jesús, esperaba la redención, pero no ha ocurrido. No ha sucedido, lo que yo esperaba no ha ocurrido, y por supuesto entonces empiezo a tener o a sentir, a experimentar desilusión, tristeza, congoja. Y es entonces, por supuesto, que nuestro Señor Jesús va a la raíz de su problema. Por eso es que Jesús, a propósito, nuestro Señor vela sus ojos de alguna manera. ¿Para qué? Para que ellos no le reconocieran. Porque Jesús sabía que el problema de estas personas era incredulidad a las Escrituras. Y entonces Jesús va a darles un remedio para este problema más profundo. Ahora, como le dije, es posible que usted esté desilusionado el día de hoy. Pero entonces Jesús lo que hace es remediar su problema. ¿Cómo? Dijimos que la raíz, la razón del problema era incredulidad hacia la Escritura. ¿Cómo Jesús remedia este problema? Jesús dice, a ver, aquí estoy, miren, resucitado, vean mis heridas. Eso lo va a hacer después con Tomás, ciertamente. Pero el problema de estas personas, de estos discípulos en particular, es que no creían en las Escrituras. Conocían las Escrituras, habían leído las Escrituras, habían escuchado a Jesús una y otra vez decirles. Si vamos a los evangelios, podemos contar numerosas ocasiones en las que Jesús mismo les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y allí sea entregado en manos de pecadores, y va a sufrir mucho de ellos y lo van a crucificar, pero resucitará al tercer día, como está escrito. Una y otra vez Jesús les repitió lo mismo. Y sin embargo nosotros podemos notar que no lo creían, o no lo creyeron por lo menos. Noten también, ellos mismos dicen, ya han sido 3 días. Jesús una y otra vez les dijo que resucitaría al tercer día. Y lo que es más, escucharon el reporte de aquellas mujeres. ¿Se acuerdan? Aquellas mujeres a las que les recordaron la palabra, y que reportaron todo lo que habían visto. Escucharon el reporte de Pedro y Juan, que fueron al sepulcro, y aún así no creían. ¿Sabe usted? Es posible pensar que creemos lo que decimos creer hasta que enfrentamos desilusión. Y es cuando entonces nosotros nos damos cuenta de que no creemos lo que decimos creer. Por otro lado, el problema puede ser que algunos de nosotros tengamos ideas equivocadas acerca de quién es Cristo y expectativas equivocadas con respecto a Cristo. ¿Cuál es el remedio para esto? El remedio entonces es la Escritura.
Jesús remedia esta situación como exponiendo las Escrituras. Exponiendo las Escrituras. Y hay una razón para ello. Y la razón es esta. Nuestra idea de Jesús, ¿sí?, no puede ser distinta a lo que las Escrituras enseñan acerca de Jesús. Si hay disparidad entre lo que nosotros creemos acerca de Jesús y lo que la Biblia dice acerca de Jesús, entonces el problema es lo que nosotros creemos acerca de Jesús. Y necesitamos que a través de las Escrituras se corrijan nuestras ideas equivocadas acerca de quién es Cristo. A lo mejor usted recibió supuesta enseñanza de la Biblia. Le enseñaron con la Biblia y le dijeron, mira, Jesús es este que te promete prosperidad y te promete felicidad y te promete sanidad y te promete solución para todos tus problemas. Y usted creyó esa idea equivocada y por supuesto, cuando las cosas no suceden como usted esperaba, por eso experimenta desilusión. Nuestra idea de Jesús no puede ser diferente o no debe ser diferente a lo que la Escritura enseña acerca de quién es Cristo. Entonces Jesús, sabiendo que el problema más profundo era incredulidad hacia las Escrituras, ¿qué hizo Jesús? No les mostró sus heridas, no les mostró su costado, les llevó a las Escrituras. A las Escrituras. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Si usted no cree lo que la Escritura dice acerca de Cristo, usted no puede creer en Cristo. Si usted dice yo creo en Cristo, pero no cree lo que la Biblia dice acerca de Cristo, usted realmente no cree en el Cristo de las Escrituras. Usted cree en otro Cristo, pero no en el Cristo de las Escrituras. Ahora noten ustedes qué hace Jesús aquí. Es maravilloso y me encantaría pues tener todo el tiempo aquí para hablar de las implicaciones del versículo 26 y 27. El 25 les reprende, ¿no es cierto? Y pone el dedo en la llaga y les dice que el problema es su incredulidad. Ustedes son tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué han dicho? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían. Me hubiera encantado haber tenido la oportunidad de estar en esa clase, en esa escuela dominical, en ese estudio bíblico, en esta magistral exposición de las Escrituras. Vaya, el haber escuchado a Jesús exponer las Escrituras desde la perspectiva de la teología bíblica, lo que la Biblia enseña desde Génesis y en este caso hasta el último libro del Antiguo Testamento. Dice aquí, comenzando desde Moisés. ¿A qué se refiere? Comenzando desde Moisés es una figura literaria. El autor aquí se cita en lugar de su obra. Se refiere al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá o la ley. Comenzando desde Moisés y por todos los profetas, en pocas palabras, esta era una manera de referirse al canon judío, a la Biblia hebrea, la ley, los profetas anteriores y posteriores. O sea, ¿qué está diciendo aquí Lucas? Que nuestro Señor les mostró a través y a lo largo de las Escrituras que ellos tenían en ese momento, ¿sí? Les mostró lo que ellas decían acerca de Él. Vaya, qué fascinante es esto. Como alguien dice, Jesús predicando sobre Jesús, Jesús enseñando sobre Jesús, la palabra viva, la palabra viva enseñando la palabra escrita. Qué hermoso hubiera sido haber estado allí. Y Jesús entonces les muestra la unidad de las Escrituras. Dice Lucas, Él les enseñó en Moisés y en todos los profetas. La Biblia es una unidad. La Biblia tiene un solo mensaje unificado. Nos habla la Escritura, bueno, hay muchas maneras de decirlo, de nuestra necesidad de salvación. Y nos habla la Escritura de cómo Dios ha provisto en Cristo salvación.
Y nos habla aquí Lucas también del mensaje central de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Lucas dice, les declaraba lo que toda la Escritura decía acerca de Él. Desde Génesis, en nuestro caso, hasta Apocalipsis, la Biblia tiene un tema central y el tema central es Jesucristo. Y Jesús se encuentra a lo largo y ancho de todas las Escrituras. Esto es lo que la Biblia enseña. Jesús mismo dijo en otra ocasión a los líderes religiosos de los judíos: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas encuentran vida eterna. Y las Escrituras, dijo Jesús, dan testimonio acerca de mí. Las Escrituras hablan acerca de Cristo. Si no eres creyente, ¿quieres conocer a Cristo? Conócelo a través de las Escrituras. ¿Quieres saber quién es Él? Ve a la Escritura. ¿Quieres saber qué Él hizo? Ve a la Escritura. Pero hay algo más aquí, hermanos. Hay algo más. ¿Cuál es el remedio entonces para nuestra incredulidad? Fe. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero aún más, hermano, usted que a lo mejor está pasando por desilusión, a lo mejor está pasando usted por alguna situación difícil. Ya tal vez usted no se trata tanto de que no crea en el Señor Jesús, pero está pasando por tiempos de tristeza y aflicción. ¿Qué es lo que necesita? La Escritura. La Escritura. Hay un viejo himno que solíamos cantar en la iglesia. Generaciones anteriores se acordarán de estas palabras. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Y dice el himno que sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. David, en el Salmo 119, donde él habla una y otra vez acerca de la Escritura, él dice cosas como esta. Nada más para citar un ejemplo. Salmo 119. Dice así David: abatida hasta el polvo está mi alma. Noten cuál es su oración. Vivifícame según tu palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. David dice cosas como esta: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. David entonces nos dice que cuando él estaba abatido, cuando su alma estaba abatida, cuando estaba acongojado, cuando estaba triste, cuando estaba experimentando desconsuelo, desilusión, etcétera, su oración era: vivifícame conforme a tu palabra. ¿Qué es lo que necesita usted, hermano, cuando se siente afligido, cuando se siente triste, cuando se siente desconsolado? ¿Qué es lo que necesita? La palabra de Dios. Paul Tripp, renombrado autor, pastor y consejero, comenta que cuando él, en su práctica de consejería, ¿sí?, como consejero profesional, cuando él recibe personas, en ocasiones lo que él hace, sobre todo con personas que están pasando por aflicción, depresión, etcétera, lo que él hace a veces simplemente es tomar la palabra y leerla. Leerles la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. En la palabra de Dios encontramos, en la palabra escrita de Dios encontramos a la palabra viva, a Jesucristo. En la palabra de Dios nos encontramos con el Cristo vivo y resucitado. Entonces, usted, como David, necesita el poder vivificante de la palabra. ¿Qué hizo Jesús con estos dos? Les llevó a la palabra. Les expuso la palabra.
les enseñó la palabra y la palabra entonces hizo su obra en ellos. ¿Cuál fue el resultado? O sea, la razón de su tristeza era ¿qué? Incredulidad, ciertamente. Y la carencia de gozo en nuestra vida cristiana puede trazarse a incredulidad a las Escrituras. Así que necesitamos entonces la Escritura, fe en la Escritura. O sea, Jesús no los lleva a otro remedio, los lleva a las Escrituras. Y si usted está pasando por alguna situación y el pastor o alguien más viene con la Escritura y le aconseja y dice, no, necesito algo más, usted no cree realmente en el Señor. Si usted dice, no, necesito algo diferente, ¿sí? No me malentienda con lo que voy a decir aquí, no me malentienda, por favor. Pero muchas veces, muchos cristianos, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Cuando pasan por problemas y situaciones, vienen y dicen, pastor, ¿no conoce usted algún psicólogo? Y dice, bueno, mira, permíteme aconsejar. Sí, está bien, pastor, pero ¿no conoce usted algún psicólogo? No me malentienda, no es que los psicólogos no puedan decir verdad. Toda verdad viene de Dios, por supuesto, absolutamente. Sin embargo, un psicólogo que no es cristiano no le va a aconsejar con respecto a la verdad de la palabra de Dios. Y lo que realmente usted necesita es la palabra de Dios. Me cuenta un amigo pastor de una experiencia que él tuvo. Estaba en una reunión y en medio de esa reunión una persona recibe una llamada, ¿sí? Recibe una llamada en la que le dicen que un familiar suyo había muerto en una situación trágica. En esa reunión estaba la persona que recibió la llamada, el pastor y un psicólogo. Y entonces la persona que está hablando con su familiar, que le está diciendo, ¿verdad? El familiar de esta persona, quien habló, había perdido a alguien. Entonces esta persona le aconseja, le dice, ¿quieres hablar con alguien? Te voy a pasar a alguien para que te consuele. ¿A quién creen que le pasó el teléfono? ¿Al pastor o al psicólogo? Al psicólogo, ¿verdad? Por supuesto. Porque de alguna manera pensamos que la Biblia no es suficiente, que necesitamos algo más, además de la Escritura. Una vez más, no me malentienda, no estoy diciendo que la psicología es del todo mala, no estoy diciendo eso. Pero ¿qué es lo que nuestra alma necesita? La palabra de Dios. David ora, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? La razón, incredulidad. El remedio, exposición de la palabra. Incredulidad hacia la palabra de Dios. Remedio, exposición de la palabra de Dios. Resultado, transformación por la palabra de Dios. ¿Qué dicen aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hay mucho ahí que tal vez quisiera yo exponer en este momento, pero no, lo voy a pasar por alto. No voy a hablar acerca de lo que sucedió cuando el Señor tomó la iniciativa y partió el pan y dio gracias. Y en ese momento nos dice Lucas que sus ojos fueron abiertos, ¿sí? Fueron abiertos y le reconocieron, versículo 31. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Estos corazones llenos de congoja poco a poco empezaron a experimentar un cambio conforme al Señor les abría las Escrituras y les mostraba en todas las Escrituras, desde Moisés y en todos los profetas, lo que las Escrituras decían acerca de Él. Mientras que el Señor hacía esto paulatina y gradualmente, un cambio empezó a ocurrir en el corazón de estos discípulos, y ese corazón de tristeza, de desconsuelo, de desánimo, de desaliento fue transformado en un corazón que empezó a arder con gozo inefable, con gozo real. Pero es importante notar cuándo ocurre esta transformación. Dice, mientras Él nos abría las Escrituras. Yo sé, hermanos, que rara vez un solo sermón va a cambiar nuestras vidas. Eso ocurre, por supuesto que ocurre. Pero rara vez un solo sermón va a cambiar nuestras vidas. Más bien es el efecto acumulativo de sentarnos fielmente semana tras semana, ¿sí? Y escuchar con atención
la exposición de la palabra de Dios. Eso hará que algún día una llamita se encienda en su corazón. Y el poder vivificante de la palabra empezará por obra del Espíritu Santo a transformar su corazón, a cambiar su manera de pensar, a corregir sus ideas equivocadas, sus expectativas erróneas. Y entonces, por obra del Espíritu Santo, usted empezará a creer lo que la Escritura dice acerca de quién es Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo entonces hará que en su corazón haya gozo. Gozo. Y hermanos, es mi oración que ya sea el día de hoy, o dentro de 2 semanas, o 3 semanas, o 1 mes, o 3 años, usted pueda decir: no ardía mi corazón mientras nos abría las Escrituras, mientras nos hablaba acerca de Cristo Jesús. Ahora bien, si usted va a casa este día con ardor en el pecho y se toma un Pepto-Bismol y se le quita, no fue el Espíritu Santo, es su gastritis. Aquí estamos hablando de un gozo que trasciende las circunstancias. Esos discípulos, después de que Jesús los dejó, bueno, ¿cambiaron sus circunstancias? No. ¿Jesús cambió sus circunstancias? Absolutamente no. Iban a enfrentar los mismos problemas, los mismos peligros. Cuando usted viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios y usted se va de aquí, probablemente el Señor no va a cambiar sus circunstancias, va a regresar a la misma casa. Si usted está casada con un incrédulo, con el mismo esposo incrédulo, va a ir al mismo trabajo, a enfrentar los mismos problemas, se va a ir probablemente con la misma enfermedad, con la misma dolencia. Pero oro que por obra del Espíritu Santo, al estar expuesto a las Escrituras, si bien sus circunstancias no van a ser transformadas y cambiadas, probablemente, espero que suceda lo que ocurrió con ellos. Sus circunstancias no fueron cambiadas, pero su corazón sí. Pero su corazón sí. ¿Y qué fue lo que cambió su corazón? El poder de la palabra de Dios. Así que es mi oración entonces, creyente en Cristo, que usted, por obra del Espíritu Santo, pueda creer lo que la Biblia dice. ¿Y qué de usted que no cree en Cristo? Déjeme decirle algo. Primero que nada, si usted no es creyente en Cristo y está en este lugar, que bueno, bendito sea Dios. Es mi gozo invitarle a venir a la iglesia y escuchar la palabra de Cristo Jesús. A venir a nuestros estudios bíblicos y escuchar acerca de Cristo, a tener conversaciones y escuchar acerca de Cristo. Y es mi oración que al abrirle las Escrituras, el Espíritu Santo transforme su corazón y usted pueda creer en Cristo y pueda creer quién es Cristo, en quién es Cristo, perdón. Que pueda creer que Jesús es el Mesías, aquel que Dios prometió desde Génesis 3:15, que fue anunciado a lo largo del Antiguo Testamento. Este que vino y murió en la cruz de acuerdo a las Escrituras y fue sepultado de acuerdo a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Este Cristo que ahora es Señor y que tiene el poder y la autoridad no solamente para concederle salvación, pero también tiene la autoridad para mandar que usted se arrepienta y crea en Él. Este Cristo del cual las Escrituras nos hablan, es mi oración entonces no creyente, que usted por obra del Espíritu Santo pueda ser llevado a conocer a este Cristo. Hermanos, nosotros aquí en nuestro propio ministerio, usted conoce gente triste, desilusionada. Tal vez usted pueda decir: ¿sabes qué? ¿Me permites compartirte qué es lo que hago yo cuando estoy triste? Y la persona te dice: sí, ¿me das el teléfono de tu terapeuta? No, mira, permíteme. Abra usted las Escrituras y léalas. ¿Usted tiene algún familiar, algún amigo? Sé que no es tan fácil y tan romántico como esto de que sí, las personas van a querer escuchar. Pero mi punto es, haga lo que Jesús hizo, diríjalos a las Escrituras. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Que Dios bendiga su palabra.